Yo querría empezar esta intervención poniendo un marco con un poco más de profundidad, porque siempre se utiliza cuando hay masacres o cuando pasan cuestiones parecidas en la frontera para que la derecha y la ultraderecha pongan sobre la mesa ideas relativas a la persecución de la migración. La política migratoria actual no es un fenómeno meteorológico, es producto de la política europea de gestión de la migración, de Schengen, se firma en el 85 y se aplica durante una década hasta en el 95, y esta política establece que hay un espacio de libertad, seguridad y justicia, que le llaman, dentro del territorio de la Unión, y que fuera se externalizan y se refuerzan las fronteras externas. En este caso, hoy hablamos de la frontera sur. Y, además, hay mecanismos de fronteras internas, centros de internamiento de extranjeros y extranjeras, redadas y deportaciones. Prácticas que han sido denunciadas en varias ocasiones por organismos de defensa de los derechos humanos de la Administración europea. Lo digo porque la política migratoria no tiene que estar basada en la persecución de las personas migrantes. Podría basarse en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a la libre circulación. La política migratoria podría estar basada en la apertura de fronteras y en el fin de la persecución de la migración. Esta es nuestra propuesta. Paso a lo que nos atañe hoy, a los hechos del 24 de junio. Se ha dicho casi todo. Yo intentaré resaltar aquello que me parece más importante. La primera cuestión, se ha dicho ya, no sabemos cuántos muertos hay. No sabemos, las cifras oficiales hablan de unos 24, las organizaciones no gubernamentales de más o menos 70 personas. La primera cuestión es que usted se ha referido a los hechos de Nador. Los hechos ocurrieron en Melilla. El diputado de Bildu acaba de hacer una exposición en profundidad del tema y, de hecho, las Naciones Unidas así lo entienden cuando el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes recomienda a España y a Marruecos que no se puede utilizar el uso desproporcionado de la fuerza en la actuación en la frontera, distinto a la perspectiva que nos ha puesto hoy usted, ministro, que ha repetido varias veces que ha habido un uso proporcional de la fuerza. De hecho, El País, en un artículo hoy mismo, se pregunta si es cierto que esto solo pasó en territorio marroquí. La segunda cuestión es que para nosotras no son personas muertas, son asesinatos, con toda la gravedad que tiene esta palabra. ¿Por qué? Pues porque son producto del marco europeo de gestión de la migración, porque se enmarcan en las políticas públicas de la Unión Europea que España desarrolla porque guarda la frontera sur, y que algunos autores y autores hablan ya de necropolítica, la política de la muerte. La política de la muerte para algunas y para algunos. También hay que dejarlo claro. Frantz Fanon hablaba de la línea entre el ser y el no ser, aquellas que pueden ser y aquellos cuerpos que no son y, por lo tanto, pueden ser perseguidos, mutilados. Y esto es lo que pasó en la frontera sur. Y no es la primera vez que pasa. De hecho, en el 2022 llevamos ya 978 personas muertas. Hay algunas organizaciones no gubernamentales que alertan que ha sido el año con más cuerpos sin vida en la frontera sur. Y los asesinatos tienen responsables, pero me parece indigno que se suba aquí el Partido Popular a tirarle a la cara al PSOE las muertes, porque desde el año 2000, que se aprueba la Ley de Extranjería en su querido Reino de España, ustedes han gobernado y ustedes también han sido responsables de muertes y de asesinatos en la frontera sur. Y lo que me parece todavía más indigno es que la señora de Vox, la señora López Álvarez, se suba aquí a lamentar muertos y a hablar de organizaciones no gubernamentales. Sáquese las ONGs de la boca. Y le pregunto, ¿cuántas vidas vale su patria, señora López Álvarez? La tercera cuestión. Estos asesinatos, estas muertes tienen responsables. Y su gobierno es responsable de esto. El pacto con Marruecos es también parte responsable de esto. Y el hecho que ustedes externalicen la frontera a Marruecos, pero que no controlen los estándares de derechos humanos, también les hace corresponsables de lo que pasó. De hecho, ayer mismo,
Un grupo de eurodiputados no pudieron entrar en Marruecos, lo denunciaba Miguel Urbán, el eurodiputado que hizo un vídeo en el Twitter, cuando no le dejaron entrar en Marruecos, que iban 3 eurodiputados a ver a la parte abierta pública del juicio en Marruecos. Por lo tanto, no solo les externalizan la gestión, no solo son corresponsables de lo que hace el Reino de Marruecos, sino también corresponsables de que no haya ningún control en materia de derechos humanos. Y ha hablado usted también de la investigación de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo. Parece que hay un informe de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se envía a Fiscalía General para que pueda desarrollar su informe. Le han hecho ya muchas preguntas, pero a mí me gustaría resaltar 4 en concreto. A ver si usted puede adelantarnos las conclusiones de este informe. ¿Por qué no abrieron ustedes las puertas antes? Con toda la tecnología que tienen en la frontera, ¿por qué no abrieron las puertas? ¿Cuánto valen las fronteras, señor Marlaska? ¿Cuántas vidas valen las fronteras? ¿Y el gas? Muchos de los testigos de lo que pasó aquel día hablan del gas que generó una situación en la que mucha gente se asfixió y, por lo tanto, fue parte importante de la explicación de las muertes. ¿El gas quién lo tiró? Lo tiró la policía española, parece ser. Y la asistencia médica. Muchos testigos hablan de que no se les dio asistencia médica cuando pasaron a territorio español formal. Digo español formal porque ha quedado claro que las agresiones parece ser que también eran en territorio español. ¿Por qué no les dieron ustedes asistencia médica, señor ministro? ¿Y por qué se hicieron devoluciones en caliente con la situación de violencia extrema que había? Esto contradice el discurso que ha hecho usted aquí de proporcionalidad, de respeto a los derechos fundamentales y de abordaje de las fronteras desde una perspectiva justa. Acabo. Tienen que asumir sus responsabilidades, señor ministro. Tienen que reconocer lo que pasó. Hoy usted tiene una oportunidad. Tienen que reparar las familias de las personas asesinadas, se tienen que juzgar a los responsables políticos y del operativo que fueron cómplices de todas estas muertes y tienen que haber garantías de no repetición. Vaya a Europa y plántese, que usted es el patio detrás de la Unión Europea y el trabajo sucio le cuesta muchas, muchas vidas. Y los estándares democráticos se ven con el trato que se da a los más débiles, señor Marlaska. Y las imágenes que nos llegan de Melilla, que nos llegaron hace pocos meses de Melilla, parece que no son muy democráticas. Y esto es una cuestión de humanidad, se ha dicho aquí ya, pero también es una cuestión económica. Capitalismo racial le llaman. Hay países en los que la gente tiene libre movilidad y hay países que están llamados a ser los productores de los del norte y que sus gentes están llamadas a ser mano de obra barata, que incluso pueden morir en el intento. Y también, y acabo, es una cuestión democrática. Cualquier vulneración de derechos al más débil de los ciudadanos de este Estado es un problema para el resto. No ha respondido a las cuestiones concretas que se le han planteado y, de hecho, ha reiterado usted en la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Mire, Amnistía Internacional acaba de sacar un comunicado ahora mismo, hace un rato, sobre su comparecencia, reiterando la demanda de explicaciones y detectando, dice, en concreto, 8 tipos de vulneraciones de derechos en la actuación de la policía española y la policía marroquí. Usted ha dicho, hay que tener claro de lo que estamos hablando. Se ha referido en varias ocasiones a las mafias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba el diputado Iñarritu. Hay mafias, es cierto, pero si su respuesta es la persecución a las personas que sufren a las mafias, no es una respuesta ni proporcional, ni ética, ni que garantice los derechos humanos. Lo que necesita la gente son derechos, derechos humanos y derechos de extranjería en este caso concreto. De hecho, hay una ILP en marcha que les propone que hagan ustedes una regularización masiva de migrantes, porque las fronteras son externas, pero también son internas. Si usted está muy preocupado por las mafias, otorgue derechos, trabaje para que la gente migrante en el Estado español tenga derechos.
Ha dicho usted, estamos trabajando para que las personas no tengan que abandonar sus países, cuando nos contaba los planes de colaboración y cooperación. Que la gente no tenga que abandonar sus países tiene un nombre muy claro, que es capitalismo racial. Hace muchos años que funciona, no es nuevo y tiene responsables. Y el Estado español tiene un pasado colonial clarísimo y unas responsabilidades clarísimas que tampoco su Gobierno ha querido ni reconocer, ni reparar, ni abordar. Y la última cuestión. Usted habla de la necesidad o del ejercicio de salvar vidas. Se ha referido a diversos ejemplos concretos de salvación de vidas. Lo que está pasando en la frontera sur es una clase práctica de lo que llamamos racismo institucional. Ustedes están discriminando por origen. Otra cosa es que se puedan ver imágenes concretas de personas concretas salvando vidas. Faltaría más. Y vuelvo a una cuestión que puede parecer un poco más filosófica, pero que creo que se entiende en términos prácticos de forma muy fácil. Y vuelvo a Frantz Fanon y vuelvo a la frontera entre el ser y el no ser. El ser son aquellos cuerpos que tienen derechos, aquellos cuerpos que parecen sagrados al lado del no ser, aquellos cuerpos que pueden ser mutilados, perseguidos, en este caso incluso asesinados. Hay infancias que son sagradas y infancias que son perseguibles, y hay adolescencias que son sagradas y adolescencias que son perseguibles. Hablaba usted de que no les demos lecciones de derechos humanos, ¿no?, de imágenes concretas. ¿Se acuerda en mayo del 2021 esas imágenes del ejército español lanzando jóvenes de un peñón porque habían cruzado ilegalmente la frontera? Yo ya sé que el Ejército Español no es competencia de su ministerio, pero ya que hablamos de imágenes de salvación de vidas, creo que en la frontera sur ha habido muchísimas que precisamente no han ido en el enfoque de salvar vidas. Y acabo. Yo creo que, además, hay una responsabilidad no solo en los legisladores, sino también en quien implementa las políticas públicas. Las leyes generan realidades, las leyes generan subjetividades y las políticas migratorias, la ley de extranjería y las políticas que vienen de la Unión Europea amparan un marco determinado, y este marco determinado es el de la persecución de la población migrante que se considera que no es legal por origen. Este es el marco que ampara los discursos de la extrema derecha, señor ministro. Por mucho que yo sé que usted no se considera de extrema derecha, pero si la política migratoria que se hace es la persecución de las personas migrantes, se están amparando los discursos totalmente inverosímiles que hace la extrema derecha. Y hay muchas formas de racismo en el Estado español. Hablábamos de asilo. La ley de asilo brilla la aplicación por su ausencia. Hablábamos de las redadas racistas que han sido condenadas por distintos organismos de derechos humanos. Hablamos, por ejemplo, de las discriminaciones y el acceso a la vivienda, de las personas ya no que están cruzando la frontera, sino que están en proceso de regularización. Y hablamos también de insultos racistas, por ejemplo. Nosotros tenemos una compañera que va a ser cabeza de lista en el Ayuntamiento de Barcelona, que es una mujer negra y que hoy en día tiene que estar escuchando insultos racistas por ser negra. Por lo tanto, ustedes tienen responsabilidades, las políticas generan subjetividad y, en el caso de las políticas migratorias, es más importante aún, porque estamos hablando de vidas y cuerpos humanos concretos. En este caso, parece que de 70.